El hambre de Dios nos sacia. De Dios. Primera de Tesalonicenses 4, Juan 4, 23. Palabra número 43. Yo tengo una comida para comer que vosotros no conocéis. Primero, tipos de hambre. Existen 3 tipos de hambre. La primera, el hambre espiritual. La más importante, porque nos acerca a Dios y a la vida eterna, sin importar si estamos presentes o ausentes del cuerpo, es decir, sin importar si estamos vivos o muertos. Segunda, el hambre física, la más evidente, porque nos acerca a la muerte física y a la eternidad. Vida eterna para los que mueren en Cristo, muerte eterna para los que mueren sin Cristo. Tercera, el hambre carnal, la más peligrosa, porque nos aleja de Dios y nos acerca a las puertas del infierno, aún en la misma tierra. El hambre espiritual es aquella que procede de Dios. Todo el que tenga hambre de Dios será saciado por Dios, como le sucedió al Señor Jesús. La comida de mi amado Señor fueron todas las almas que lo aceptaron y recibieron la salvación, porque la samaritana de Sicar se enamoró de él y con su testimonio enamoró a otros de Cristo. Yo quiero ser esa samaritana hoy y enamorarlos de mi Señor. El hambre carnal es aquella que anhela todo lo contrario a Dios, especialmente y muy peligroso, los apetitos sexuales fuera de lo sagrado, fuera del matrimonio. Aún dentro del matrimonio pueden haber malos deseos de practicar en el hecho matrimonial actos que deshonran al cuerpo. El hambre física es aquella que no es mala ni buena en sí misma, simplemente biológica. Es buena si la saciamos para glorificar a Dios y es mala si la saciamos para glorificarnos a nosotros o al mundo. El hambre física puede ser saciada espiritualmente y esto es la base del ayuno. Segunda parte, el hambre espiritual está anclada en la santidad. Seremos saciados o nos alimentaremos de aquello de lo que tengamos hambre. Antes de comer algo, ya sea espiritual, carnal o físico, necesitamos tener hambre de ello. Si no hay hambre, no habrá deseo de saciarnos. Tener hambre espiritual es opuesto a tener hambre carnal. Entre más hambre de Dios tengamos, menos hambre de mundo tendremos y viceversa. El hambre carnal solo sirve para matar. El hambre física llevará a algunos a deshonrar a Dios, a negarlo. Al final de los tiempos, el cual para mí está a pocos días, muchos tendrán que pasar la prueba del hambre física o caerán en la tentación de saciarla por la bestia o el anticristo. Entre morir de hambre o morir eternamente, mis amados, escojan morir de hambre. El hambre espiritual es resultado de una vida en santidad, y esto es principalmente la santidad corporal. Me explico. Una persona en fornicación, en adulterio, en pornografía o cualquier otra actitud o pecado de inmoralidad sexual no tiene hambre de Dios. Podrá tener hambre de religión, de asistir a una iglesia y de levantar sus manos inmundas al cielo, como un acto de blasfemia ante el Dios Santo que está sentado en los cielos, pero no tiene hambre de Dios, y aunque predique y aunque se convenza a sí mismo que está cerca de Dios y simule leer la palabra de Dios, es un demonio más, un hombre cegado, ausente de Dios y guiado por las puertas del infierno. Sin santidad nadie verá a Dios. Dios no se muestra al que no tiene hambre de Él. Dios no necesita ser rechazado. Dios se muestra al que está en santidad, porque éste valorará su presencia. Y esto aplica para los hijos de Dios. Pero Dios se acerca al pecador, al que no lo ha conocido, y le llega al mismo prostíbulo o cantina, como le sucedió a la mujer samaritana. Pero Dios no va a buscar a un hijo en el pecado, porque el Hijo de Dios conoce el camino de regreso a casa. Cristo es el camino. El arrepentimiento y la sangre de Cristo son el camino. No sé cuántas veces me he alejado de Dios, pero siempre he vuelto porque conozco el camino. Jesús es el camino, el que murió por mis pecados. No puedo asegurar que no me volveré a apartar de Dios. Lo único que les puedo asegurar es que mi interior grita todos los días: Dios Todopoderoso, socórreme. En Sodoma solo hay dolor. Yo quiero permanecer aquí, en tu templo en Jerusalén, es decir, en Cristo. En esta tierra la santidad es el camino que nos lleva a saciarnos de Dios. Si nos llenamos de basura, no habrá espacio para los buenos alimentos. Es importante entender que en esta tierra ningún hijo de Dios puede decir que ya alcanzó una completa santificación, pero sí es obligatorio que camine en santidad cada día, guiado por el Espíritu Santo. De lo contrario, el hambre carnal y su propia carne se darán un festín con él. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Así tal cual. Tercera parte, el amor, la fe y la esperanza que sacian. En el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, Pablo y sus otros 2 compañeros en el Evangelio, Timoteo y Silvano, exhortaron a los tesalonicenses a 4 cosas. La primera, a caminar en santidad, es decir, a que se alejen de toda inmoralidad sexual. La santidad
es nuestra única fuente de hambre por Dios, no hay otra. Amados míos, no hay otra fuente, no la hay. La segunda, a que el amor que tienen unos por otros aumente aún más. La santidad también es importante para amar a los demás, a nosotros mismos y a Dios, porque cuando aumenta la maldad en nuestra vida, lo primero que se apaga o enfría es lo más valioso, el amor. La tercera, a que vivan tranquilamente. Eso se traduce a que se ocupen solo de sus asuntos y a que trabajen para su propio sustento. Esta es la verdadera vida de fe, porque los asuntos de todo hijo de Dios deben ser los asuntos de Dios, y su trabajo principal es servir a Dios en todo lo que haga. Hay injusticias contra nosotros los hijos de Dios, que no merecen que gastemos un minuto de nuestra vida para intentar corregirlas o hacer justicia terrenal. Un hijo de Dios no puede morir intentando proteger un objeto de valor terrenal. Su vida es lo que debe guardar. Entreguemos todo, no nos arriesguemos por cosas que vienen y van. Muchos no viven tranquilamente porque se buscan problemas sin necesidad. Si un río pasa por un lugar, ¿para qué tengo que construir mi vivienda impidiendo su cauce? ¿Para qué tengo que acercarme a un perro rabioso invadiendo la cerca? Y eso son solo metáforas, porque muchas peleas que buscamos son ríos caudalosos o perros rabiosos. La cuarta, a que tengan esperanza en su pronta liberación. Los hijos seremos liberados de este mundo pecador y de este cuerpo carnal vendido al pecado, cuando Cristo venga. Debemos vivir con esto en mente. Toda injusticia, todo dolor y toda contrariedad tendrán su fin cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros. Aquellos hijos de Dios que estén muertos, Jesús los resucitará con un cuerpo santo, como lo es ahora nuestro espíritu. Pero a los hijos de Dios que se encuentren con vida, les transformará el cuerpo, para que sean completamente santos, espíritu, alma y cuerpo. Son varios los pasajes bíblicos que nos hablan de aquellos tres bienes que son eternos: la fe, la esperanza y el amor. Todos estos bienes son valorados desde la santidad. No anhelemos más lo material, como si no fuésemos hijos del Eterno. Valoremos la santidad, la fe, la esperanza y el amor. Estos bienes realmente sacian. Los otros solo son vanagloria y están reservados para el fuego. Cuarto, la tentación y el hambre. A todo humano en cualquier momento le llega la tentación, pero la puerta de escape que tiene es que no tenga hambre carnal. Esto le sucedió a José con la mujer de Putifar. José jamás tuvo hambre de esta mujer, aunque ella lo acosaba constantemente, incluso cuando se le presentó la ocasión de adulterar, porque la mujer lo tenía entre la espada y la pared. José pudo huir desnudo. Este hecho lo llevó a la cárcel porque la mujer lo acusó falsamente de intento de violación. Estar en la cárcel lo llevó a profetizar la muerte del panadero y la salvación del copero. Y esto, mis amados, es una metáfora que nos dice que los que viven para la comida que perece morirán, pero los que viven por y para el Espíritu vivirán eternamente delante de Dios. La profecía sobre el panadero y el copero lo llevaron a José a profetizar la hambruna que vendría sobre Egipto y toda la región luego de 7 años de abundancia. Y este último hecho lo llevó a ser administrador de todo Egipto y toda la región en un tiempo de gran hambruna, una hambruna de 7 años. El estar saciados espiritualmente no solo nos evita caer en tentación, como le sucedió a José, sino que nos capacita para tener un ayuno agradable delante del Señor. Pero jamás nos saciaremos de Dios si nos estamos saciando del mundo, de pecado y de nuestra propia vanagloria. Porque simplemente no tendremos hambre de Dios, y nadie come si no tiene hambre. Lo espiritual siempre sacia lo físico, pero no sucede a la inversa. Nada físico saciará el hambre de Dios. Debemos generar hambre por Dios. Esto implica separación de Babilonia o de la prostitución o inmoralidad. Daniel se propuso no contaminarse con la comida de Babilonia. Él se alejó de la comida de Babilonia y escogió de qué comida alimentarse. Y aunque eso lo hizo en forma literal, tiene un sentido simbólico, como ya lo he explicado. Quinto, saciados por Dios. Caer en tentación es el resultado de tener hambre de mundo, y esto a su vez es secundario a no estar saciados por Dios. Así que la solución es estar saciados por el Logos de Dios, palabra escrita de Dios, que es resultado de la comunión diaria con Dios, y estar saciados del rema de Dios, palabra hablada de Dios, que es el resultado de la comunión diaria con nuestros hermanos. Mis amados, la comunión con Dios y con nuestros hermanos en Cristo debe ser diaria. Esta comunión implica comunicación. Con Dios yo le hablo cuando oro, pero escucho
su logos cuando leo la Biblia. No sirve leer la Biblia diariamente sin orar diariamente y viceversa. Es decir, que el logos de Dios, que es la palabra escrita de Dios, solo se escribe en mi mente por el Espíritu Santo si practico ambas cosas. En la comunicación con mis hermanos, cuando predico, hablo el rema de Dios, es decir, la palabra de Dios que el Espíritu Santo escribe en los corazones de mi hermano. Pero oigo el rema de Dios que es la palabra de Dios que el Espíritu Santo escribe en mi corazón, cuando escucho la predicación de mi hermano en Cristo. En el reino de los cielos, el que no siembra no recoge, y el que no recoge es porque no sembró. Dios es justo. Sí o sí, si queremos que la palabra de Dios llene nuestras mentes, tenemos que diariamente leer la Biblia y orar. Sí o sí, si queremos que la palabra de Dios llene nuestros corazones, tenemos que diariamente predicar el Evangelio a todo el mundo, lo cual se nos ha facilitado con el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías, y oír la predicación de un hermano en Cristo diariamente. Solo la comunicación diaria con Dios y la comunión diaria con nuestros hermanos nos sacia de Dios. Toda esta comunión con Dios y con nuestros hermanos debe estar enmarcada en la santidad, en la fe, en el amor y la esperanza. No hay comunión con Dios sino parte de la santidad, que es nuestro camino, y de los 3 destinos gloriosos en esta tierra. Un amor que nos lleve a morir por Dios y por los demás. Una fe que nos haga vivir tranquilos y así el mundo reconozca que somos realmente hijos del soberano, santo y bueno. 3. Una esperanza de liberación, que es el reconocimiento que nuestro salario o recompensa no viene del mundo, sino del glorioso Dios, que regresará pronto por nosotros. 6. Vivimos la vida que decidimos vivir. Por tanto, no hay ninguna atadura al pecado para ningún hijo de Dios. Lo que hay es ausencia de hambre por Dios, porque está saciado de mundo. Tú y solo tú decides de qué saciarte. El que sacia su carne, de ella recoge muerte. El que sacia su espíritu, de él recoge vida. No son las circunstancias las que nos tienen mal, sino el corazón incircunciso, un corazón saciado de mundo. Nunca digamos, es la vida que me tocó. Cada uno digamos la verdad, es la vida que hoy escogí vivir. En lo físico podemos estar atados y secuestrados, pero en lo espiritual nadie nos puede atar ni secuestrar, a menos que se lo hayamos permitido. Y si alguno está atado y secuestrado por el diablo, porque con sus acciones se lo permitió, el Señor Jesús está aquí para desatarlo. Lucas 8, 26 al 39. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte. Le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Oración. Padre, gracias por haberme liberado de la cárcel del pecado y de la muerte, en la que yo misma me metí por mi propia voluntad. Pero tu voluntad prevaleció sobre la mía, y en el 2006 tuviste de mí misericordia, y me sacaste con tu poder de allí, como lo hiciste 2000 años atrás con el endemoniado Gadareno. A ambos nos rescataste por medio de tu Santo Hijo Jesucristo. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que rescates a cada uno de los que están atados
Padre, y que hoy oyen esta oración, para que traigas gloria a tu hermoso Hijo Jesucristo, el cual es su propia gloria, y el cual vino a esta tierra a glorificar tu nombre. Amén. Feliz día.